soy Armando y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en mi opinión es muy interesante. Vamos a hablar sobre la sociedad de la atención. Y es que si bien podemos comenzar hablando de algo que introduce justamente al pensamiento de la sociedad, es que la sociedad no es la misma. La sociedad siempre ha cambiado. Si analizamos algunos cuentos, si analizamos el cine, si analizamos diferentes historias, nos vamos a dar cuenta de que la sociedad no es la misma. Pero no solamente esto sucede. Como psicólogo social y también en parte cuando uno estudia la teoría sociológica se empieza a dar cuenta de que la sociedad no es la misma. De hecho, hay algo que modificó completamente mi forma de observar la naturaleza de la sociedad, si es que existe una. Y es que un autor, un sociólogo que es Randall Collins, decía justamente que la sociedad de la que hablaba Karl Marx, por ejemplo, nada tenía que ver con la sociedad de la que hablaban, por ejemplo, autores como Baudrillard o, por ejemplo, autores como tan inverosímilmente, distintos como lo puede ser Foucault, etcétera, o autores contemporáneos como Sigmund Bauman, bueno, no tan contemporáneos, pero sí bastante recientes como Sigmund Bauman o Hannah Arendt. Es muy interesante hablar justamente de la sociedad de la atención porque parecería que hoy en día lo único que garantiza y lo que quiere la sociedad es la atención. De hecho, para hablar sobre este tema me tuve que poner un poquito en reflexión conmigo mismo. Sobre todo porque hay diferentes redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, etcétera, y cada una de ellas tiene su propia estructura. Sin embargo, vemos como la mayoría de las personas quiere llamar la atención. Creo que es una crítica para todos los que formamos parte de la sociedad. No doy ninguna excusa ni tampoco ninguna justificación, pero es prudente dentro de algunas formas de redes sociales que se pueda brindar la opinión de forma libre. Regularmente parecería que las universidades deberían de ser aquellas que nos forman y que nos dan la libertad para pensar y también para decir, pero siempre hay una metodología, una cuestión epistémica o mejormente dicho epistemológica, que se sustenta tanto hacia ciertas vertientes que independientemente de que hables sobre el mismo concepto, la propia academia no te permite tener una libre opinión. Esto termina siendo medular para entonces querer hablar de otras cosas, no siguiendo tanto una metodología, porque al final de cuentas, epistemológicamente hablando, podríamos hablar y dar una estructura bien lograda, sumamente bien estructurada, pero a veces hay cosas que se pierden justamente por llegar, por llevar ese plano epistemológico, ¿no? Se pierden muchísimas vertientes. Eso me hace pensar que cuando menos hay razones específicas y me hace pensar que la sociedad tiene razones específicas para no querer llamar la atención únicamente por llamarla, sino también para dar su opinión de una forma más puntual, mayormente pretendida por sus intenciones reales y sinceras, dar una opinión en concreto de lo que uno es, con todas las contradicciones que le puedan representar. Sin embargo, vemos, y si analizamos a la sociedad en términos concretos, vemos gente en TikTok que de repente roba cosas de la tienda o bien pone en peligro su salud mental o su salud física. Vemos personas que hacen canales en YouTube donde también se dedican a comer demasiado. En una ocasión me tocó analizar justamente un caso para la maestría, justamente sobre una persona que él era vegano y hizo un canal en YouTube donde comía comida vegana, la gente lo insultó, se sintió desfavorecido y empezó a comer comida no para veganos. Subió muchísimo de peso, puso en salud mental porque hacía públicas sus relaciones personales y terminó muy afectado. El hecho es que si nos ponemos a pensar justamente en todas estas cuestiones de la atención, es normal, me parece, cabe en la norma
que una persona guste de llamar la atención, pero tendríamos que ser bien reflexivos sobre la forma en la que lo hacemos, qué ponemos en peligro realmente en cuanto a nuestra propia vida. Yo creo que no valdría la pena llamar la atención y dar mi opinión si voy a poner en peligro mi propio bienestar, ¿no? Cuando menos el hecho de brindar la opinión y de abarcar un tema que a mí me parece interesante, porque por ejemplo tengo sobrinos, tengo primillos, o incluso para mí mismo, y recordarme que de alguna forma debo de ser bastante reflexivo, y también para algunos de mis alumnos, por quien comencé haciendo el canal. Es necesario ponernos a pensar en estas cosas que a veces de verdad no se piensan, porque tenemos a todo el alcance la alternativa visual del internet, y sería importante realmente preguntarse si uno está haciendo lo correcto o si realmente no lo está haciendo, sobre todo en cuanto a querer llamar la atención. Ya no basta, por ejemplo, con el hecho de que el chico de la escuela que gustaba ser popular. Ahora hay unas grandísimas plataformas. El hecho es que al no desarrollar un criterio, corremos el grave peligro de poner realmente nuestra salud mental, nuestra salud personal y física en completo peligro. Habría que cuestionar esta cuestión, ¿no? Habría que cuestionar realmente esta vertiente. Pues no comento nada más. Si tienen algún comentario, agradecería que lo comentaran. Perdón por el super pleonasmo, de verdad agradecería que lo publicaran para charlar en relación a estos temas. Sin más, me despido. Tengan un buen día, reflexionemos en torno a esto, y si tienen la oportunidad de suscribirse y gustan en hacerlo, si les gusta un poquito la temática en la que tratamos, son bienvenidos. Chao.